mucho gusto que estén acompañándonos el día de hoy a un programa más de Vivir es Comenzar de Nuevo. Estamos muy contentos, hemos preparado un material con muchísimo gusto. Mario, ¿cómo está? Pues me encuentro muy bien, deseoso de iniciar el programa el día de hoy, Sí. una secuencia de los programas anteriores, y pues vamos a desarrollar un tema que esperamos que sea de interés para todas las personas que tengan la oportunidad de compartir el día de hoy con nosotros. Claro que sí. Pues sí, vamos a continuar con las ramificaciones de la violencia doméstica. Es un programa más que hemos preparado con muchísimo gusto y esperamos que sea de su agrado. El tema de hoy vamos a platicar sobre el abuso a los ancianitos, ¿verdad? Entonces, como ya lo dije, es un tema un poquito sensible, ¿verdad? Es un tema para meditar. Hay investigaciones de que de cada 6 ancianitos, uno sufre de violencia doméstica. Y esto puede ser por la persona que se encarga de cuidarlo, ¿verdad? Ya sea el familiar que lo está cuidando en su casa, que le está causando esta violencia doméstica al ancianito, o muchas de las veces hoy en día estamos tan ocupados con muchas cosas que hacer y no tenemos el tiempo para cuidar de ellos. La solución que encontramos es enviarlos a un centro de cuidado, ¿verdad? Pensando que ahí los van a cuidar bien, que van a estar atendidos, pero sabemos que desafortunadamente no es así, ¿verdad? Ellos no son absentos de pasar violencia en estos centros por las personas que se suponen deberían de estarlos cuidando. Y como ya lo hemos mencionado anteriormente, la violencia doméstica de los ancianitos abarca desde el abuso físico, emocional, financiero, sexual, también puede ser el abandono y muchas de las otras cosas, negligencia, ¿verdad? Que sufren estos ancianitos. Bueno, hablando un poquito más del abuso físico, puede ser que la persona que lo cuida llegue a golpearlo, llegue a darle bofetadas. Incluso hemos escuchado casos que se van mucho al extremo, que llegan a quemar a nuestros pobres ancianitos, ¿verdad? Imagínense ese sufrimiento tan fuerte. Imagínense el dolor por el que pasan los ancianitos cuando pasan por eso cuando el abuso es muy extremo, llegarlos a quemar, ¿verdad? Otro tema emocional, ¿verdad? El abuso emocional es cuando se les habla con palabras hirientes, se les grita, se les hace sentir, ¿verdad?, pasar humillaciones. Es algo que les afecta bastante. Hablando del abuso financiero, a los ancianitos se les hace, ¿verdad?, en ocasiones los obligan a firmar algún documento legal para transferir de una manera prácticamente obligándolos a transferir sus bienes a otra persona. Entonces los despojan, los dejan en la calle sin su casa, sin su dinero, los dejan absolutamente, literalmente en la calle. Entonces es algo que tenemos que pensar y ver qué es lo que estamos haciendo. Y el otro tema que hemos hablado, el abuso sexual. No porque son ancianitos, digamos, que no pasan ese tipo de abuso. Lo llegan a pasar, aunque uno no lo crea. Es difícil de creerlo, pero llega a pasar. Que llegan a ser abusados sexualmente o llegan a ser obligados a mirar actos sexuales contra su voluntad, ¿verdad? Entonces, son temas que para ellos son bastante delicados. El abandono. Los llevamos a estos lugares, a estos centros, pensando que ahí los van a cuidar, pero los dejamos ahí, pero no regresamos ni a visitarlos. Entonces, es algo que ellos sienten ese abandono, los estamos prácticamente, pues, como dice la palabra, abandonar. Los estamos abandonando en estos lugares al no regresar a visitarlos, o incluso en la casa. Si uno los tiene en la casa cuidando y no les está poniendo la atención que merecen, no los está escuchando, los estás ignorando por completo, es una manera de estarlos aislando, ¿verdad? Estarlos abandonando. Mario, ¿qué te parece todas estas áreas que hemos hablado del abuso que pasan los ancianitos? Pues realmente es una tristeza que un ser humano cuando llega a ser anciano tenga que ser víctima de abuso, en algunos casos por parte de familiares, en algunos casos por personas que se supone que deberían de estar al cuidado de esos ancianos. Sí. En estos lugares donde muchos de los ancianos son llevados, como tú lo mencionabas, son abusados de diferente manera.
principalmente ancianos que no únicamente tienen problemas ya por su edad, sino que tienen alguna enfermedad crónica. Algunas personas padecen de Alzheimer, algún otro tipo de enfermedades, y las personas que están al cuidado de estos ancianos no tienen la paciencia para cuidarlos y darles la atención necesaria. Hay muchos ancianos que, como tú mencionabas, son quemados. Y yo personalmente tuve la oportunidad de estar en un centro visitando a una familia, y me di cuenta que a un anciano lo habían quemado el día que yo estuve ahí. Le dieron a la comida muy caliente, le dieron una sopa de pollo y le quemaron toda la boca, se le ampolló la boca y estaba quemado. A eso se refería Rebeca cuando mencionaba que los ancianos son quemados. Muchas veces les dan la comida hirviendo, en algunos casos les dan la comida fría, en algunos casos los golpean porque los ancianos pues ya no tienen control sobre sus necesidades fisiológicas. Y estas personas que están trabajando en estos lugares pues están trabajando no con el deseo de ayudar o que sea un trabajo que sea su vocación. Muchas de esas personas están trabajando en estos lugares porque es la única fuente de ingresos que han encontrado, y siempre están con la idea, me voy a salir de este trabajo porque no me encuentro a gusto haciendo lo que hago, pero mientras lo están desarrollando están abusando a muchas personas que están en estos lugares. Desafortunadamente, muchos de la comunidad hispana han absorbido a diferentes culturas. Muchas personas aquí en Estados Unidos han absorbido muchas culturas. Parte de la cultura que han absorbido es el hecho de que miran que otras culturas, llegado el momento, llevan a sus familiares ancianos a un lugar de cuidado. Y en estos lugares, pues no precisamente les van a dar el cuidado que se espera que se les debería de dar, pero desafortunadamente en los hogares se ha visto a un anciano como un estorbo. Entonces en estas ocasiones agarran al anciano, lo llevan. Si el anciano tiene suerte, los familiares lo van a visitar. En algunos casos lo visitan muy de vez en cuando, y debido a esto las personas que están al cuidado de ellos pues se les hace fácil darles malos tratos a los ancianos. La cultura hispana por generaciones ha tenido el hecho de que a los ancianos se les cuida y se les protege, se les da lo necesario dentro del hogar y no necesariamente se les lleva a un centro de ancianos. En nuestros países hispanos hay ancianos que sí son llevados a centro de ancianos porque no cuentan con familia. Hay ancianos que han quedado únicamente solo ellos, y entonces cuando nadie está al cuidado de ellos, pues inclusive el gobierno hace arreglos y los pone en lugares para ancianos. Esas son las únicas opciones cuando los ancianos son llevados a este tipo de asilos. Pero aquí en Estados Unidos, llegado el momento, los hijos, nietos o familiares a cargo de un anciano lo llevan directamente porque los están sintiendo como un estorbo. No tienen el tiempo y no tienen la paciencia para lidiar con ellos y darles lo que es necesario, y los llevan sin importarles las consecuencias de lo que ellos vayan a sufrir en un lugar de estos. Recordemos que un anciano realmente llega a ser un niño nuevamente. Es como que estemos poniendo a un niño al cuidado de una persona totalmente desconocida. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros en el momento de que nosotros tuviéramos un niño y nos obligaran a poner a un niño en un lugar de esto? Sabemos de que el niño se va a sentir perdido con personas que no conoce, aceptando cosas que no le gustan por el temor a recibir algún tipo de abuso mayor al que ya está recibiendo. Estos ancianos están bajo temor, estrés durante todo el tiempo. Sus últimos años, que deberían de ser los mejores años de su vida, sin preocuparse de muchas de las cosas que nosotros nos preocupamos en la vida diaria, ellos están sufriendo y están sufriendo en silencio. Estas son víctimas que están sufriendo un abuso en silencio porque no les queda otra alternativa. En la cultura asiática, ellos tienen por costumbre también, similar a la cultura hispana de otros países, no la cultura hispana en Estados Unidos, de tener a sus ancianos y proveerles todo lo que ellos necesitan. La cultura asiática tiene mucho respeto, no únicamente por sus familiares, pero tiene mucho respeto por las personas mayores de edad, y les ayudan en todo lo que es necesario. En ciertas ocasiones, donde realmente no queda otra excepción, no hay ningún familiar, ninguna persona que se haga cargo de un anciano, lo ponen en asilos de ancianos. Pero un 80% de los ancianos están viviendo en los hogares también con sus familias. No es como en Estados Unidos, que es mínimo el número o las estadísticas que hay donde demuestra que un anciano está viviendo con su familia. La mayor parte de hispanos han tenido la tendencia
a ponerlos en estos lugares y dejarlos ahí a la suerte de ellos. Entonces, es lamentablemente esto lo que sucede. Entonces, en manos de una persona totalmente desconocida, donde van a sufrir cualquier tipo de abuso que estas personas quieran darles. Sí, ¿verdad? Pues sí, tenemos que tener en cuenta, como ya lo mencionaste, las secuelas a largo plazo que llegan a pasar los ancianitos por el trato que se les haya dado, ¿verdad? Sabemos bien que cualquier herida física en cierto tiempo llega a sanar, ¿verdad? Yo me quemé aquí el brazo, cuando el aceite me brincó caliente, ya no se nota. Era una herida física, ha sanado. Pero ¿qué pasa con las heridas emocionales? Esas están ahí, ¿verdad? No nos llegan a sanar de una manera tan rápida como la física, pero sí las secuelas que llega a traer son muy devastadoras, haciendo sentir a la persona, en este caso los ancianitos abusados, se van a sentir con temor. ¿Y qué causa el temor? Bueno, el temor es que ya ellos llegan a sentirse inseguros de expresar cómo se sienten, de hablarle a lo que están pasando, de comunicarle a alguien más, de pedir ayuda por lo que están pasando, ¿verdad? Se sienten avergonzados, sienten que es su culpa lo que les está pasando. Entonces, eso es en lo que tenemos que pensar, que las secuelas emocionales son las que quedan ahí y eso los encierra a no poder expresarse y poder reportar lo que están pasando. Entonces, muchas de las veces no necesariamente ellos tienen que decirnos, eso es lo que me está pasando, ¿verdad? Lo que ellos están pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones las podemos ver. Hay cosas que se pueden ver. Si tú miras que un ancianito o el ancianito en tu familia está desatendido, no está bien físicamente, o sea, su vestimenta no está limpia, está oliendo mal, pasa mucho tiempo sentado en un cierto lugar o pasa mucho tiempo en la cama, suele causar úlceras. Entonces, si tú miras que esto está pasando, son señales que está pasando por alguna violencia doméstica. Entonces, puedes preguntar, toma la iniciativa de preguntar, ¿en qué te puedo ayudar? Darle esa confianza para que el ancianito pueda expresarse y se le pueda ayudar, ¿verdad? ¿Tiene algo más que comentar, Mario? Claro que sí. Lo que tú mencionabas, en la vida, lo que hacemos bueno o malo se nos va a regresar. Yo estaba recordando precisamente una tribu que existe, y esta tribu, ellos tienen como una arma, una especie de media luna, y es llamado boomerang. Este boomerang ellos lo utilizan y lo usan como para cazar animales pequeños, y los golpean, lo tiran y esto le regresa a la mano. Entonces la vida es como un boomerang. Cuando hacemos bien vamos a recibir de regreso esto. Cuando hacemos mal vamos a recibir también lo malo que hemos hecho para nuestras vidas. Sí. Basado en lo que estamos hablando el día de hoy, me viene a la mente una historia que tuve la oportunidad de enterarme hace mucho tiempo. Esta historia es de una familia común, igual que una familia como la nuestra. Sí. Y esta familia estaba compuesta por el esposo, la esposa y un hijo ya mayor. Y ellos vivían en una casa. El padre de esta familia tenía a su padre viviendo en otro lugar. Y el padre era anciano, el padre padecía de Alzheimer y estaba viviendo solito. Y entonces él dijo, bueno, yo quiero ayudar a mi papá y no lo quiero tener solito en esta casa, le puede pasar cualquier cosa. Y consultó con su esposa y le dijo, ¿sabes qué? Mi padre está viviendo en este lugar, está enfermo, a mí me gustaría que sus últimos años de vida los pasara aquí con nosotros, que lo atendiéramos todo lo que está a nuestra mano, nuestra posibilidad, y que él estuviera bien. La esposa aceptó que el suegro llegara a la casa. Él fue, recogió al anciano, lo trajo a la casa, estuvo viviendo bien por algún tiempo. Debido a que la enfermedad fue degenerándose más, empezó a hacer cosas que a la esposa del hijo le molestaban, o sea, a la nuera del anciano, Sí. le molestaban, y
le empezó a estar diciendo al esposo, ¿sabes qué? Tu padre repite constantemente lo mismo, me llama, me cuenta una historia, a los 10 minutos me vuelve a llamar, me vuelve a contar la misma historia, yo no tengo el tiempo ni la paciencia para estar oyéndolo, tengo muchas cosas que hacer, tengo que estarlo atendiendo y yo me estoy cansando de esta situación. Tenemos que encontrar una manera de cómo tu padre sea atendido, pero ya no por mí, porque yo ya no tengo la paciencia para cuidarlo. Y esta familia únicamente tenía a un hijo. De hecho, porque la señora consideraba que no tenía mucha paciencia para lidiar con nadie más. Entonces, ya no quiso ni tener más hijos, tenía únicamente un hijo. Y entonces, lidiar con otro niño más, que era el anciano, pues para ella era bastante difícil. Sí, y le dejaba saber constantemente al esposo, ya estoy cansada de esta situación, tienes que encontrar algo. El esposo le decía, déjame ver qué puedo hacer, pero el esposo no hacía nada. Él solo decía, déjame ver qué puedo hacer. Y él lo hacía con la idea de que poco a poco se le fuera pasando a ella la idea de que el padre no podía estar ahí. Iba pasando el tiempo, hasta que llegó un momento que la esposa le dijo a él, ¿sabes qué? Te he dado mucho tiempo, tú no haces nada y tienes que tomar una decisión. En esta casa tu padre ya no puede continuar. O si quieres que él se quede aquí, yo agarro a mi hijo y me voy a otro lugar y tú te quedas con tu padre en casa. Wow. O sea, una cosa, o sea, lo puso a decidir. Tuvo que tomar una decisión entre el papá o la esposa. Y él se puso a pensar, pues yo no quiero quedarme sin mi familia, ¿verdad? Mi familia es lo único que tengo. Mi padre está bastante anciano, yo no creo que le queden muchos años de vida, mientras que con mi familia, pues vamos a tener muchos años de vida por delante. Entonces sí tengo que tomar una decisión. Entonces él le dijo a la esposa, voy a buscar un lugar donde puedan atender a mi padre, voy a ir a buscar hacer unas cotizaciones de precios, voy a ir a ver algunos asilos, a ver cuál es el trato que le dan a los ancianos y sí. En cuanto yo tenga un lugar yo te dejo saber y a mi padre lo vamos a poner en un lugar de estos para que le brinden la atención. Pasó el tiempo y la esposa nuevamente vino con quejas con el esposo y le dice, bueno, tu padre sigue peor cada día, ¿qué información tienes o qué has hecho ya para encontrar un lugar para él? Y él le dijo, precisamente ya tengo un lugar de todos los lugares que he estado viendo, ya tengo un lugar donde yo considero que es el mejor lugar donde mi padre puede estar y pues inclusive encontré que el gobierno va a ayudarme a pagar parte de los gastos, yo voy a tener que pagar una parte nada más de los gastos y mi padre va a estar siendo atendido 24 horas al día ahí. Entonces pienso que es el mejor lugar donde mi padre puede estar. Entonces ella le dijo, pues, ¿qué es lo que esperas para llevártelo? Y él le dijo, pues mira, aquí traigo los papeles, ya firmé todo, ya todo está listo, lo único que falta es agarrar a mi padre y llevarlo a ese lugar ya. Okay. Entonces ella le dijo, pues voy a ir a preparar la maleta de tu padre y en cuanto esté lista te aviso y tú lo llevas. O sea, qué rápido, ¿no? Ella quería deshacerse del suegro lo antes posible, ya no lo aguantaba. Wow. Entonces se fue a preparar la maleta del suegro y volvió con la maleta y se la puso, aquí está la maleta. Entonces él le dijo a la esposa, ¿sabes qué? Yo siento que es muy difícil para mí agarrar la maleta de mi padre, agarrar a mi padre y llevármelo al asilo. Cuando yo lo mire que lo dejo ahí, pues voy a sentir un dolor muy grande, a pesar de que él va a sentirse identificado ahí porque hay muchas personas de su edad y va a poder tener muchas cosas en común con ellos que aquí no tiene con nosotros y quizás por eso cause algunos problemas aquí en casa. Pero aún así yo no me siento tranquilo de ser yo el que lo lleve y lo deje ahí. Entonces ella le dijo, ¿y qué es lo que sugieres? ¿Que lo lleve yo? Yo no lo voy a llevar. Wow. Entonces le dice, no, lo que estaba pensando es hablar con nuestro hijo, pues nuestro hijo tiene carro, es una persona adulta y ya todo está firmado, lo único que falta es que mi padre llegue al lugar, así que le voy a pedir que lo lleve. Y pues le dijo, pues entonces llamemos a nuestro hijo que él se encargue de llevar al abuelo. Lo llamaron, le explicaron la situación cuál era, le dejaron saber de que el lugar ya estaba listo para el abuelo, ellos ya tenían todos los arreglos hechos, la maleta ya estaba hecha y lo único que faltara era que lo agarrara y que lo llevara. Y le preguntaron que si podían contar con la ayuda de él y él dijo, claro que sí, yo me encargo de llevar a mi abuelo a este lugar. Pues entonces le dijo el papá, bueno, entonces tú encárgate de llevarlo. Y el papá se acercó a la ventana y vio a través de la ventana que estaba haciendo mucho viento y vio que el papá no tenía ni un suéter. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a mi recámara, voy a traer una cobija, quiero que arropes a mi padre con esta cobija y que con esta lo lleves y le dejas la cobija ahí donde él va a estar, porque está haciendo mucho frío allá afuera.
Entonces le dijo, ok. El padre se fue a la recámara, volvió con la cobija, se la puso al padre en la espalda y le dice, bueno, ahora ya estás listo para que te lo lleves, solo dame unos minutos mientras yo me voy a mi recámara, yo no quiero ver cuando salgan de la casa, porque me va a doler mucho, así que hazlo tú y yo me voy a hacer de la idea que mi padre nunca estuvo aquí y así no me va a doler, a mí no voy a sentir ese dolor. Y el hijo le dice que está bien. El padre se va y esperando oír el ruido cuando ellos abran la puerta y la cierren y ya salieron, pero el padre no oye eso. Entonces regresa y cuando regresa se da cuenta que la cobija el hijo la había puesto sobre la mesa y la cortó con unas tijeras a la mitad. Wow. Y el padre regresa y le dice, ¿por qué ustedes no se han ido? O sea, ¿qué es lo que estás esperando? Y le dice, ¿por qué cortaste la cobija? Y le dice, bueno, la cobija está muy grande, padre. Mi abuelo no necesita una cobija tan grande, así que con la mitad es más que suficiente para abrigarlo y llevármelo al asilo de ancianos. Y le dice, bueno, pero ¿para qué cortaste la cobija a la mitad? Sí. Y le dice, pues esta mitad la voy a guardar para que cuando tú tengas la edad de mi abuelo, yo te voy a llevar al mismo asilo y te voy a cobijar con la otra mitad de la cobija también. Ok. Entonces el padre se da cuenta realmente en qué situación está y lo que él ha hecho. Él sabe que unos años más tarde de su vida, a él le va a tocar que irse al asilo de ancianos con la mitad de la cobija, al igual como él está mandando en ese momento a su padre. Y es cuando recordamos esto, todo lo que sembramos vamos a cosechar, lo bueno o lo malo lo vamos a recibir de nuevo, Rebeca. Entonces, eso es algo para que nosotros pensemos realmente si lo que estamos haciendo es correcto, llevando a nuestros padres a estos lugares donde no es un lugar seguro para nuestros padres y en muchos de los casos van a recibir un maltrato. Sí, pues sí, es una excelente historia para reflexionar nuevamente. Sí, toca el corazón, ¿verdad? Cuando termina de esta manera que dices que, bueno, el hijo le dice al padre, para esto he apartado la otra parte de la cobija, ¿verdad? Sabemos que la vida es muy difícil hoy en día. Son muchos factores en la vida de las familias que afecta. Pero nosotros como individuos, ¿verdad? Debemos de tomar el tiempo, nuevamente lo recalcamos bastante, es tomarse el tiempo de pensar, de hacer un plan. En este caso, a veces vemos algunas familias que son formadas por algunos hermanos, 2, 3, 4. Entre hermanos tienen que ponerse de acuerdo en formar un plan en cómo cuidar de los ancianitos, ¿verdad? Darse turnos, unos días unos, otros días otros. Y de esa manera poder hacerlo, porque como ya lo dijo, ya lo dijiste, Mario, es algo que todo lo que conforme estemos actuando y como estemos tratando a los demás, es como vamos a ser tratados nosotros. Entonces sería bien importante que tomáramos eso en cuenta de hacer un plan. Algunos de ustedes que están en sus casas y que tienen algún plan con el que ustedes trabajan de cómo cuidar a sus ancianitos, compártanlos con nosotros, compártanlo en nuestra página para que otros dense ideas, nos den ideas y otras personas que tienen acceso a nuestro programa, a nuestra página, puedan mirar esas ideas, ¿verdad? Es una manera de ayudarnos mutuamente para poder, ¿verdad?, cambiar esto en la vida de los ancianitos y poder que tengan, en los últimos días los vivan tranquilos, ¿verdad? Que los puedan disfrutar, más que nada. Eso es el tema, que disfruten sus últimos días, los vivan felices, contentos, alrededor de los seres que los quieren y lógicamente si tú quieres a alguien lo vas a cuidar y lo vas a atender. Bueno, pues, ¿algo más que agregar, Mario? Pues lo que me gustaría agregar es lo que tú mencionaste. Nos gustaría saber de ustedes qué arreglos han hecho ustedes si tienen en el hogar a un anciano para ayudarlo, de qué manera lo están haciendo, se toman turnos entre miembros de la familia, que nos aporten ideas para que otras personas tengan la oportunidad de pensar 2 veces antes de decidir llevar a un anciano a un lugar donde lo van a cuidar supuestamente sin saber realmente cuáles van a ser los resultados. Volvamos a nuestras raíces, volvamos a ser una comunidad hispana y recordemos que los ancianos merecen el cuidado y la atención y esa únicamente la van a recibir dentro del núcleo familiar. Así es.
Así es. Pues sí, esperamos que escuchar de ustedes sus opiniones, sus comentarios, escríbanos y nos estaremos mirando en el próximo programa. Que estén bien, cuídense. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.